buenas noches, amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida. Mi nombre es Hamilton Martínez, mi esposa Sandy Quiñones, que hemos venido todos estos jueves en una cita con el Network Marketing hablando de diferentes temas asociados precisamente al desarrollo de este tipo de negocio, ¿verdad? Obviamente muchos de estos conceptos también pueden ser utilizados en cualquier tipo de negocio, porque de todas maneras estamos hablando de conceptos universales en cuanto a finanzas, a crecimiento personal, en cuanto a relacionamiento con otros. Es una estructura totalmente integral que permite, ¿sí? Sacar cada uno de estos conceptos y aplicarlos para la actividad, sea la que sea. Obviamente, estaremos hablando un poco más con énfasis en lo que es el network marketing, ¿verdad? Y lo que vamos a hablar hoy se llama planeando un patrimonio. Entonces, este tema me encanta. Es, digamos, de las primeras veces que lo empecé a escuchar, o cuando lo escuché por primera vez, me llamó mucho la atención y ahorita les voy a contar por qué, porque es hasta anecdótico, ¿sí? Pero comencemos. Precisamente, una de las cosas que uno tiene o debe tener muy claro y muy definido es por qué hace las cosas, ¿cierto? O por qué tiene tal actividad, por qué tiene tal profesión, por qué se dedica a hacer ciertas acciones. eh, y tú debes tenerlo claro. Si lo que estás haciendo es para ganar dinero o para crear patrimonio, ¿sí? Independiente de si te gusta o no te gusta la actividad que estés haciendo, pero en el tema financiero, pregúntate, ¿sí? ¿Lo que estás haciendo solamente te da para ganar dinero diario o estás creando un patrimonio? Ahora más adelante vamos a resolver un poco lo que es el tema de el patrimonio. ¿Por qué un patrimonio, verdad? Entonces, Elizabeth, bienvenida. Tenía rato que no te veía por acá, pero bien, qué bueno que estés por acá. Ganar dinero versus un patrimonio. Hay un libro que recomiendo mucho que se llama El hombre más rico de Babilonia, de George Clason, ¿sí? Que tiene mucho que ver con lo que voy a hablar en estos pocos minutos. No va a ser tan largo porque estamos en una actividad de cierre de año y estamos al frente de esto y pues, tenemos en nuestro negocio varias cosas ahí que estamos haciendo, celebrando, básicamente. Pero El hombre más rico de Babilonia se los aconsejo, ¿sí? Búsquenlo, es un libro fácil de leer, es casi que una anécdota, un cuento, ¿sí? Que a través del cuento nos va ilustrando George Clason, ¿sí? De cómo debemos manejar nuestras finanzas, ¿verdad? Ahora, volvemos a la pregunta. Tú lo que haces, lo haces para ganar dinero o crear un patrimonio, ¿sí? Y parte de eso tiene que ver con los que somos networkers. ¿Por qué estamos haciendo network marketing? Porque de pronto es mucho más sencillo hacer otra cosa, ¿sí? De pronto es mucho menos frustrante para algunos, ¿sí? Dedicarse a algo estable, a algo que, a un empleo o a un negocio que le esté fluyendo el dinero, digamos, sin tener que construir nada, sino sencillamente pues lo poco que le llegue, pero le llega. Entonces, es importante tener claro que cuando estamos hablando de network marketing, la cosa es diferente, ¿sí? Porque yo como ingeniero, y les voy a decir algo acá muy personal, es como ingeniero químico que soy, con maestría y todo ese cuento y especialización y un montón de cosas, ¿sí? Yo me desempeño como consultor, ¿sí? Como consultor de empresas, además de ser networker, ¿sí? Y lo que yo veo con respecto a mi profesión, ¿sí? Como ingeniero, con respecto a lo de ser un networker, veo una diferencia abismal, ¿sí? Y la diferencia abismal va en el objetivo a largo plazo, ¿sí? Porque generalmente los que estamos prestando servicios, y en este caso el mío de consultoría, ¿sí? Dependemos de muchos factores, dependemos de que las instituciones con las cuales hacemos contratos o las empresas estén en un momento adecuado para que se den las cosas. Mientras que con el network marketing estamos pensando que llega un momento en que definitivamente se crea patrimonio, que no depende tanto el tiempo de uno, porque como consultor, para yo generar dinero, tengo que estar presente, tengo que hacer actividad, ¿sí? Mientras que en el network marketing llega un momento, ¿sí? En que tú, sencillamente por haber hecho un buen trabajo,
varios años, ¿sí? El resto de tiempo prácticamente va a fluir solamente haciendo unas pocas actividades. Entonces, ¿qué es lo que hay que intentar hacer? Pues crear ese patrimonio. Acuérdense, ganar dinero es sencillo, el ingreso puede subir y bajar, trabajando día a día por recibir el dinero. Y termina siendo uno un esclavo de la actividad. Imagínense si uno no tuviera un plan B que lo pudiera sacar de eso. Entonces uno ve hoy día gente de 80 años que todavía están trabajando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sencillamente estuvieron enfocados en una actividad que solamente era el de ganar dinero, ¿sí? Entonces hay que buscar, ¿sí? ¿Qué actividad es la que más dinero me deja en vez de qué ingreso me conviene? ¿Sí? ¿Cuál es el ingreso que más te conviene? ¿Sí? Ese ingreso del día a día o el ingreso que no lo tienes hoy, pero que lo vas construyendo y a largo plazo es una fortuna. ¿Cuál es el que prefieres? ¿Sí? Y hablando del network marketing, como nosotros nos manejamos mucho en el tema de volumen, que son los diferentes productos que puedan llegar a darse cuando uno está en la actividad, ¿sí? Se vuelve un problema, el volumen se vuelve un problema cuando se trabaja por dinero, ¿sí? Y en ese sentido no hay diferencia con el negocio tradicional, ¿sí? Entonces, personas que estén trabajando como networkers y se enfoquen solamente en la realización del volumen a través de su esfuerzo personal solamente y no a través de la creación de una red de distribución, entonces no tiene caso que estén en el network marketing, así de sencillo. ¿Sí? Pues acuérdense, algún día vamos a envejecer, vamos a tener menos energía, más necesidades y además menos oportunidades, porque entre más envejecemos, menos oportunidades nos da el mercado laboral. La pregunta es, ¿estamos preparados para eso? Para afrontar eso en los últimos años de nuestra vida, ¿sí? Y eso nos lleva a una pregunta que nos la hace también en la parte del libro. ¿Eres dueño de tu vida? ¿Realmente eres dueño de tu vida? ¿Sí? Esta pregunta la vamos a resolver en otro episodio que vamos a trabajar más a profundidad. Pero te la dejo ahí para que la analices. ¿Eres dueño de tu vida? Y vamos a adelantar un poco qué es un patrimonio. Un patrimonio es un ingreso mensual que no depende de mi presencia y siempre será mayor a mi egreso, sin importar gaste lo que gaste. Ojo con eso. Ingreso mensual, o sea, todos los meses hay una entrada de dinero, todos los meses, todos los meses. Tiene otra característica, que no depende de mi presencia o de tu presencia, ¿sí? O sea, que estés o no estés en la actividad, ¿sí? El dinero sigue llegando. Esa es una segunda característica, ¿sí? Tercera característica, siempre será mayor a tus egresos. Entonces, el ingreso, si tú ganas $1,000, ¿sí? Significa que tus egresos son menores de $1,000, 900, 800, 700, lo que sean, ¿sí? Pero siempre será el ingreso mayor al egreso. Y además, un último atributo que me encanta, que es sin importar gaste lo que gaste. O sea, que tú así gastes mucho, ¿sí? Obviamente ya uno, cuando entra toda esta tónica, se vuelve muy metódico y muy justo en el momento de uno hacer inversiones o gastar dinero y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, pero el hecho de que no hay una limitante, no tienes tú que estar pensando, ah, si compro esto, entonces no va a tener para el otro mes para tal cosa, o si compro esto, entonces tengo que dejar de comprar otra cosa, ¿sí? No hay esa limitación. Entonces, ojo con ese concepto. Un ingreso mensual que no depende de mi presencia y siempre será mayor a mi egreso sin importar gaste lo que gaste. Importante, ¿cierto? Y esto es bíblico. El Salmo lo dice, el Salmo 90:10 dice, los días de nuestra vida son 70 años. Y en los más robustos, 80 años, ¿saben? Los que tomamos Herbalife, hacemos ejercicio y comemos bien. ¿Sí? Perdón la cuña. La mayor parte de ellos, la mayor parte de esos años, es duro trabajo y vanidad. Pronto pasan y volamos. ¿Sí? Entonces, señores, significa que nosotros tenemos que empezar a construir a edad temprana, ¿sí? Nuestro patrimonio. ¿A qué edad sería tu retiro? No sabemos, ¿no? En teoría debería ser máximo a los 40 años de edad, ¿sí? Para que la otra mitad de la vida la disfrutes como debes disfrutarla, ¿sí? Ahora, ¿pero qué pasa con los que tenemos más de 40 años? Como en mi caso, 49 años. Pues yo sí comencé de todas maneras mi negocio de networker, ¿sí? Antes de los 40 años y vamos construyendo, por lo menos ya estamos teniendo regalías, ahorita les explico en qué consiste eso, ¿sí? Entonces, uno puede desde los 20 años hasta los 50 años, ¿sí? Ahorrar. Son 30 años para el ahorro, ¿verdad?
¿sí? Y póngale que son 500 millones de pesos en 30 años, 17 millones por año que tú llegues a ahorrar, 1.4 millones de pesos mensuales de ahorro, ¿sí? Sin tocar por 30 años. Primero, debes tener el ingreso suficiente para poder sacar ese 1.4 millones de pesos. Y segundo, generalmente no se ahorra, ¿sí? Porque no tenemos esa cultura, ¿verdad? Entonces, algunos piensan, es que no, yo tengo un patrimonio, yo tengo mi casa, ¿sí? Yo tengo mi empresa, ¿ya? Yo, sí, ok. La casa es la casa donde vives, si es la casa donde vives, ese no es un patrimonio. La casa donde vives para ti es un pasivo, solo te genera gastos, te genera costos que no son recuperables, ¿sí? Para que sea un patrimonio, debe ser algo que genere ingresos, acuérdense. Y una casa, para que sea un patrimonio, debe generar ingresos, ¿sí? Que la única forma de que una casa genere ingresos es que esté alquilada o rentada, ¿cierto que sí? Entonces, ojo con esos conceptos, ¿no? Algunos dicen, mi carro es mi patrimonio. Sí, ¿cómo no? ¿Sí? Todos los meses el carro le saca plata, todos los meses tiene que meterle gasolina, todos los meses hay que hacerle mantenimiento, las llantas, que el mecánico, que esto, que lo otro. Entonces, ojo con lo que llaman patrimonio, ¿sí? Ojo, patrimonio es lo que te genera ingresos, ¿sí? E ingresos superiores a tu egresos, sin importar, gaste lo que gaste y además sin tu presencia, acuérdate de eso. ¿Sí? Entonces, el no depender de la presencia, ¿sí? Nos da libertad de tiempo. Eso es importantísimo. Y es lo que buscamos nosotros los networkers, en últimas, una libertad financiera que al final de nuestros años, ¿sí? Cuando ya tengamos por allá 80 años, 90 años, que es cuando ya quiero como dejar de tanta actividad, ¿sí? Tenga para vivir muy, muy, pero muy cómodamente. Entonces, es importante empezar a construirlo. ¿Sí? Acuérdense, siempre mayor al egreso el ingreso que debe generarse. Pero entonces, hay otra pregunta que me hacen. Bueno, ¿y ese patrimonio cuánto debe ser? Primero, la primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿a cuánto ascienden tus egresos? ¿Cuántos son tus gastos mensuales? ¿Cierto? Ahora, yo en unas charlas ya presenciales les digo, bueno, si se quedan pensando mucho tiempo, grave, ¿sí? Porque significa que no tienes control sobre tus finanzas, estás a punto de un desplome financiero cuando no sabes ni lo que gastas, ¿verdad? Ahora, hay que entender algo, el patrimonio debe ser mayor a la cantidad colocada. Si tú dijiste, no, mis egresos superan los $2,000 mensuales, ok, entonces significa, ¿sí? Que tu patrimonio debe estar por encima de los $2,000. Ahora, no debe ser justo para que pueda darse eso de gaste lo que gaste, ¿cierto? Y además, hay una pregunta, ¿cuánto requiere una persona para vivir normal en tu ciudad? ¿Sí? Bueno, tú puedes ganarte 2,000, pero si te gastas, si para poder vivir en tu ciudad, ¿sí? Te gastas 1,800, te quedan solamente $200, eso no es mayor cosa, ¿cierto? Entonces, el patrimonio debe ser mayor a ese valor. ¿Cuánto? Hay una regla sencilla que nosotros estamos manejando, que ese valor, por ejemplo, de los $2,000 que necesitas para vivir, lo multiplicas por 5. ¿Qué significa? Que si tu ingreso es de $10,000, en ese momento empiezas a tener patrimonio. ¿Sí? Significa que gastas 2,000, pero tienes 8,000 para hacer lo que tú quieras con ellos, ¿verdad? En ese momento realmente estás teniendo patrimonio. ¿A quién le falta? ¿A quién le falta construir ese patrimonio? ¿Sí? Y ojo, porque muchas veces nos las pasamos entusiasmados sin planes reales. Y no sé por qué algo en la vida parece ser que nosotros nunca vamos a morir o algo, pero la mente humana es traicionera. Y siempre estamos pensando en que mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago, y pasan los años y nunca haces nada. ¿Sí? Entonces, ojo, los planes que hagas, ponlos en acción inmediatamente. Y en el networker, cuando hablamos de patrimonio, estamos hablando de regalías. Yo gano regalías, gracias a Dios, ¿sí? Ya hace varios años gano regalías y eso se conforma un patrimonio. ¿Por qué? Porque tiene todas las características, señores, ¿sí? O sea, es un ingreso que llega mensualmente, es un ingreso que es superior a los egresos, es un ingreso que generalmente, ¿sí? Y aunque todavía tengo que estar presente en algunas actividades, ya no, o en menos porcentaje de las actividades que al principio estaba para construir las regalías. Entonces, para mí es espectacular. Todavía no lo puedo decir que gaste lo que gaste porque no me puedo dar ciertos lujos hasta que mis regalías no crezcan más. Pero bueno, ahí vamos. ¿Sí? Y patrimonio igual a regalías. En el network marketing tú vales lo que ganas en regalías. Eso es una frase que nos dijo uno de nuestros líderes. Porque las regalías no se pueden bloquear, pero los bonos sí. Y la venta directa, acuérdense, la venta directa no es un patrimonio, porque
Tú puedes decir, es que yo vendo 30, 40, 50 millones de pesos y de eso me quedan 10, 15, 20 millones de pesos, equivalente a, no sé, unos 4 o 5 mil dólares. Sí, ok, pero ¿y si dejas de vender, qué sucede? Si te llegas a enfermar, ¿qué pasa? ¿Sí? Dejas de ganar dinero y ahí se rompe el concepto de patrimonio. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuánto ganas de regalías? ¿Sí? Y eso lo tienes que comparar con el patrimonio que quieres, ¿sí? Y el plan te va a llevar a construir el patrimonio. Ahora, esas regalías se consiguen solo con líderes, ¿sí? Afortunadamente, en nuestro equipo de trabajo hay unos grandes líderes que ya trabajan solitos, ya nosotros de alguna manera le hemos enseñado lo malo y lo bueno, porque así como igual somos personas, cometemos errores y les hemos enseñado cosas erradas, pero también afortunadamente han sido más las buenas, ¿sí? Que ellos han podido construir su liderazgo y también empezar a construir su patrimonio. Espectacular, este es un negocio espectacular. La única forma de construir líderes es en la mayor cantidad de niveles posibles, ¿sí? Y enfocarse en las regalías y no en el PIN, porque muchas veces la gente llega al network solamente por reconocimiento. No, no, no. Yo te aconsejo que empieces a crecer, ¿sí? Que tu primer enfoque es tu primer cheque en dólares de $500 y así vayas creciendo, 1.000, 2.500, 4.000, 7.500, 10.000 dólares. Porque díganme, en estos países, y yo creo que casi en todo el mundo, ¿no? Si tú te ganas 10.000 dólares mensuales, más o menos vives, ¿sí? De más o menos, más o menos. Y si es aquí en Colombia, se vive muy, muy bien, ¿sí? Estamos hablando de casi 30 millones de pesos, que el sueldo mínimo aquí no llega al millón de pesos. Entonces, te ganas 30 millones, imagínate cómo vivirías, ¿cierto? Entonces, la construcción es sencilla, ¿sí? Identificar el valor, ¿sí? Y que en este momento tienes tu cheque de regalías, ¿sí? Colocarse en ese rango para cubrir lo básico, identificar el valor ese que requieres para gaste lo que gaste, ¿sí? Y empezar a hacer la labor para subir los rangos, colocar los rangos como objetivos permanentes a unos tiempos determinados. ¿Sí? Obviamente tienes que trabajar volúmenes organizacionales, tienes que trabajar con tu equipo para lograr eso. Esto tampoco es de la noche a la mañana, ¿sí? La construcción de un equipo que te deje regalías, donde tú no tengas ya que pensar en tus ingresos como patrimonio, eso requiere tiempo y requiere un liderazgo importante. Ahora, si tú estás dispuesto, Sandy Hamilton, están dispuestos también a ayudarte a construir eso. ¿Sí? Hay que colocar una cuarta columna de líderes en diferentes niveles, ¿sí? Acuérdense de esto, lo primero que hay que hacer es conseguir a las personas, construir el liderazgo y después los detalles. Como cuando estás construyendo una casa, ¿cierto? Uno no empieza por ladrillito y a estucar el ladrillo y a darle los detalles al ladrillo, no, primero monta todo el ladrillo que necesite, hace la casa y después sí hace los detalles y todos los acabados, ¿sí? Y así es que se hace en esta parte. Ahora, si se enfoca la gente a volumen, se limita, el enfoque debe ser en el plan, señor. Esto es más o menos lo que quería compartir con ustedes con respecto a planear un patrimonio, ¿sí? Algo corto porque estamos en celebración, estamos en diciembre con su alegría, ¿sí? Entonces, por el momento los dejo. Para el próximo jueves vamos a tener otra píldora en la cita con el Network Marketing, ¿sí? Se despide Hamilton Martínez y mi esposa Sandy Quiñones también les dice que disfruten, que tengan un exitoso fin de semana, ¿sí? Y ya saben, si requieren conocer un poco más sobre el network marketing, solamente contáctense con nosotros, ¿sí? Y nosotros le enseñamos a construir una organización, al menos como la que tenemos en el momento, ¿sí? Y después, obviamente, como iremos creciendo, seguramente los llevaremos de la mano a niveles mucho más altos, señores. Entonces, suerte a todos, amigos, que Dios los bendiga. Iván, ¿cómo estás? Ivancho, mi amigo de Cartagena. Un saludo especial desde por acá, desde Santander, desde Girón. Entonces, éxitos a todos, que Dios los bendiga.